Okay, pensé que era otro. Bueno, seguimos hablando de periodismo con Pablo. ¿De qué querés hablar del periodismo? Está en su peor momento. Sí, estoy viendo que está en su peor momento, boludo. Estamos. Pero no por los forros, por los fantinos, que hay, ¿no? Toda esa gente, no. Sí, bueno. La carne, toda esa carne que hay ahí. Okay. Claro. Loco, damos sermones, cada vez damos más sermón. Claro. No sé si ustedes... ¿En qué sentido, Carlos? No lo entiendo, perdón. Boludo, la gente te grita y te explica las cosas a los gritos. Y saben todo, cada vez más saben nuestros periodistas, cada vez saben más y tienen las cosas más claras y te las dicen más a los gritos. Yo no lo puedo creer, boludo. Pero encima de No noche y tarde, creer. porque Lo que pasa es que ahora más se... de noche, ¿no? No. Todo el día editorializa Los streamers, todos. Pero el periodismo... Todos, los más vivos, los más chipitas. El periodismo, en su esencia. Sí, Max. En su digamos, lo que es el... No, preguntáselo. Sí, a Dipi, bueno, no es transmitir la realidad, o sea, comunicar, o es opinar. Está bien lo que dice Marce, ¿eh? La pregunta es correcta. Es correcto. No sé, la respuesta es suya. Usted diga Vos lo que tenés quiera. la palabra, la tiene Dipi. Bueno, voy a tratar de ser sintético. Gracias. Sí. Porque el periodismo como tal, como práctica, surge con los registros que conocemos nosotros en el siglo XIX. Ajá. Marx dijo que el periodismo era la crítica pública por excelencia. Por eso algunos abusan del carácter criticón que puede tener un periodista. Ahora, hay dos tradiciones. El periodismo a la francesa era un periodismo más de opinión, más de caracterización política. El periodismo norteamericano del siglo XIX era un periodismo más de consumo masivo, pensado para un público trabajador que quería leer e ir a los bifes y chau. Y de hecho, diría que terminó prevaleciendo ese tipo de periodismo después de la Guerra de Secesión. En la Guerra de Secesión norteamericana, el norte contra el sur, lo que sucedía era que los periodistas que estaban en el frente de batalla tenían que mandar desde el frente de batalla a las redacciones la noticia de lo que había sucedido en cada pelea, en cada día, cada jornada. A uno de los editores, que no me acuerdo cuál era el nombre de ese editor, se le ocurre pedirle a su cronista de guerra que en lugar de mandar en la oficina del telégrafo la noticia completa, le mande lo más importante, la frase más importante primero, y que después le vaya mandando lo demás. Entonces, lo que empezó a suceder era que ese periodista tenía o podía mandar la información más importante primero a su redacción, a la oficina de su jefe, y le ganaban la noticia a los otros que mandaban la noticia choclo, con las opiniones, las descripciones, el color, la novela de lo que había sucedido, con lo más importante en el último párrafo, el desenlace. Y así sucedió que el norte le rompió 80 campos al sur. Bueno, eso lo tenía el cronista avivado por su jefe en el primer párrafo. Claro. Entonces empezó a prevalecer la información sobre la opinión. Pero por esta lógica comercial de este editor que se avivó y dijo, che, la información primero, la opinión después. Lo que sucede, me parece a mí, es que fruto de que todos estamos expuestos cada vez más a la pantallita, la forma más sencilla de distinguirse no es con información, sino con opinión, porque la información, si bien es un commodity, como solemos decir acá, es difícil de construir, ¿no? La información se construye con datos. Buscar datos, pese a que hay medios técnicos cada vez más al alcance de cualquiera, no es tan fácil, porque la mayoría de los datos que circulan no necesariamente habilitan la llegada a una información fidedigna o que se pueda desentrañar con facilidad por el público o incluso por el periodista. Y es más fácil opinar a priori que desmenuzar
un dato y ver qué información se puede construir a partir de ese dato. Sí. Entonces lo que abundan son periodistas que están en los streamings, en los canales o en las radios opinando. Es más sencillo opinar. Lo que pasa es que la opinión es una opción también. Sí, no estoy invalidando la opinión. No, lo que digo es, pero se puede, no. La crisis pasa por ahí. Además de que cualquiera, por supuesto que cualquiera puede opinar o cualquiera puede eructar, si quiere, en un micrófono, en lugar de hablar. Pero digo, vos podés presentar la opinión como una opción, y también podés presentar la opinión como la realidad redondamente construida. Claro. Entonces, por eso hablo de los sermones. Yo escucho sermones. Sí. Y encima con la impronta del sermón, con el énfasis del sermón. Entonces ahí me preocupo mucho. Me preocupa mucho también que estemos tan no sé qué, que estemos necesitando sermones. Que en lugar de decir, pero boludo, ¿qué me venís? ¿Vos de dónde saliste para explicarme esto a los gritos, parado ahí arriba? Y con una ampulosidad que yo no ¿Qué dice, conozco? por ejemplo, Carlos? Porque no me está cerrando. No. Dice ustedes tal cosa. No, te explica. ¿Qué es lo que tiene que hacer el político? El peronismo tiene que coso y la política y claro. Son te pastores explica, evangelistas. Te explica y nunca dice yo creo tal cosa, a mí me parece tal cosa, para mí. No existe esa modalidad, esa modalización. Existe la explicación. En realidad es una opinión. Sí. A ver. Pero además te habla como el pastor que lleva el rebaño. La mesura no es negocio, ¿no? No. La reflexión no enamora o no seduce a ningún espectador casi. Tratar de ser profundo, digamos, no parece muy atractivo hoy en día. Y como cada vez se diluye más la representación política, la representación gremial, las estructuras organizativas, cada vez se vuelve todo eso más chatito, más bajito, y el periodista o el que está en la pantalla gana relevancia frente a esa ausencia. Y entonces el tipo está licenciado, o la tipa, habilitados, están para pontificar, para evangelizar, para decir cómo tiene que ser el mundo. Porque no hay nadie que esté exponiéndose, digamos, o señalando algún camino con más legitimidad que él. Porque, como digo, si está corrido, desplazado de la escena pública, el sindicalismo, el peronismo, y los que además operan desde las sombras para que se beneficien los que se están beneficiando, lo único que encuentra el público, que es el pueblo reducido a espectador, es a un chabón que le habla a través de una pantalla. Y ese es el tipo que, pese a que seguimos jugando a la democracia y eligiendo cada 2 años a representantes políticos, es el tipo que parece autorizado para hablar. Sí. Es como, la crisis es re general, no es solo de la política, no es solo de la televisión. ¿Quién define lo que está pasando hoy? ¿Y quién puede explicar lo que está pasando? A mí me parece que cada vez son menos los que tienen algún grado de lucidez para explicar las cosas. Podés encontrar en la política, en el periodismo y en distintos lugares a algunos que lo saben hacer y que se animan a hacerlo, pero realmente es muy difícil, ¿eh? Y también cada vez son menos los que están dispuestos a escuchar eso, y a darle bola, ¿no? Bueno, sí, porque... Pensé que había dicho porque algo es muy mal. incómodo. Y acá tal vez haya algo... Era de dengue, boludo. Sí. Tal vez haya algo que decir también antes de cerrar para que el negro no se desespere más con el horario. El negro que aguante, el negro aguanta, ¿eh? Pero esto es súper importante. No se dice habitualmente y me parece que es parte de lo que nos duele a todos. La verdad es que los periodistas... No, pero voy a hablar del periodismo. Sí. Los periodistas son cada vez más sujetos de los espacios políticos. Así como el periodismo empezó en el siglo XIX, con esto que yo les explicaba, de la pugna entre hacerlo a la francesa o a la norteamericana, también lo que ocurrió siempre históricamente en los orígenes de la prensa escrita es que
cada periódico respondía a una facción política en cualquier parte del mundo. Y el periodismo se ha vuelto cada vez más faccioso en Argentina, en general en todas partes del mundo, pero en Argentina, que es donde yo trabajo y conozco mucho de lo que pasa con el periodismo, encuentro que es cada vez más faccioso. Y es muy grosera la forma en que se define qué cosas se pueden decir en un lugar y qué cosas no se pueden decir. Incluso en medios políticos y de las empresas más que de los partidos. Ni hablar que de las empresas también. Sí. Pero lo de las empresas siempre existió. Es decir, cuando las empresas empezaron a gravitar fuerte en la prensa escrita, terminaron desplazados los partidos políticos de la definición de las líneas editoriales, salvo algunos. Lo que empezó a suceder, yo diría, desde el 2003, 2004 para acá, con la irrupción del kirchnerismo en la escena nacional, es que esa famosa restitución de lo político en la discusión pública se tramitó por el periodismo, y la verdad que fue muy saludable en el inicio, pero cuando se atrofió el kirchnerismo, se atrofió el periodismo que se sentía identificado con el kirchnerismo. Entonces ahora vos encontrás canales identificados o espacios periodísticos identificados con las formas de gobernar del kirchnerismo que también se entumecen, pierden imaginación, pierden audacia, y la crisis del periodismo que miramos y consumimos nosotros tiene mucho que ver también con eso, que incluso para mí, voy a hablar de mí, para mí también es difícil hacer críticas a Cristina Kirchner o a determinados dirigentes políticos a los que, por haberlos conocido, haberlos discutido con ellos, haberme comido un asado, me resulta difícil, porque uno desarrolla también con sus propias fuentes relaciones de cierta afectividad o identificación cuando comulga políticamente con esas fuentes. Lógico. Y se autolimita muchas veces en lo que tiene para decir. Entonces, lo que digo con honestidad frente a esta audiencia es, incluso a mí no me crean o duden incluso de lo que digo, porque a veces me cuesta decir lo que yo diría si no tuviera un reparo para cuidar cierta emoción, cierto sentimiento que yo tengo. O sea, soy un ser humano. Sí, claro. Y ni hablar cuando eso está atravesado, y esto es lo peor o lo triste, por plata. Que no es mi caso, pero sí es el caso de muchos compañeros periodistas a los cuales bancan determinadas tribus políticas. Y ahí se emputece todo. Ahí se caga todo. Tal cual. Y eso es lo que vos ves. Pero sí, yo no tengo la verdad, digo, los medios ya no son un negocio, con lo cual está todo es una crisis muy compleja. Porque poner una radio no es un negocio. No. Lo que sucede es que los más pillos, los empresarios periodísticos más pillos, usan el medio para hacer otros negocios. Claro. ¿Sí? Claro. Clarín usa Clarín para tener cablevisión, para tener el fútbol, para tener esto, para tener lo otro. O ahora. Para tener jueces. O ahora Telefónica. Digo, ¿por qué Clarín tiene Telefónica? Claro. Porque tiene presión, porque tiene ejercicio de lobby. Bueno, cada vez son menos los empresarios periodísticos que son periodistas. Por nombrar uno, y no es necesario que la audiencia comulgue con él, se identifique con él, pero Jorge Fontevecchia es periodista y empresario. Fontevecchia debe ser el único. Eso lo distingue. Quedan un par. Quedan un par. Además de Fontevecchia hay otros. Son muy pocos, son cada vez menos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que las empresas periodísticas ahora las manejan abogados. Que entienden de documentos para fusionar empresas. Boludo, C5N, por eso este periodista es mejor. El grupo Indalo. Obvio que es un grupo de si tu empresa es como la UIA manejada por Funes de Rioja. La Unión Industrial Argentina no está manejada por un industrial, sino por un abogado. Las empresas periodísticas no están manejadas en su mayoría por periodistas, por editores, por tipos que se curtieron trabajando como periodistas, sino que son tipos que hacen documentos como abogados, que habilitan fusiones, que hacen negocios. No les importa el periodismo, les importa hacer plata. Bueno, no es que al empresario periodístico no le importara hacer plata, pero había cierta pasión por el ejercicio periodístico.
Y con la política también puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, pero en fin, vos me preguntaste sobre el periodismo, yo siento que le pasa eso al periodismo. Sí, ni hablar que todo esto, cuando uno está criticando la parte menos podrida, porque por otro lado, los periodistas más potentes del país son Majul, son Johnny Viale, son Fantino, que realmente están lejísimos de esto. O sea, que lo que hacen es hacer, no sé qué hacen relaciones públicas, promueven, son amigos del poder, no sé qué son. Lo que sí sé, y cada vez me da me da más bronca o me preocupa más, que el otro día, lo hablábamos la otra noche con Marina, la conversación entre Fantino y Milei. Sí. Fantino es mucho más banal que Milei. Milei es un tipo que cree cosas. Milei es el cipayo. Fantino no es cipayo. Fantino está haciendo mucha guita y se caga de risa y no le importa nada. Es lo mismo que le pasa a Johnny Viale, es lo mismo que le pasa a Majul. No tienen, me parece que se pasaron de rosca y ya no tienen más ideas. Porque en algún momento, desde 678, decíamos, lo que pasa es que les pagan. Los ensobrados le pagan. Entonces te pago yo y hablas bien de mí. Te paga él, hablas bien. Y no, eso no funciona así. Porque Majul nunca va a hablar bien de un peronista, ni Fantino tampoco nunca va a hablar bien de un peronista. Con lo cual, eso no es tampoco del todo real. Sí, lo que es real es que esos tipos que son gorilas y qué sé yo, me parece que se pasaron, ya no son nada. Fantino no tiene nada para pensar, no tiene nada para decir. Acompaña esto, acompaña cualquier cosa, acompaña su propia fiesta. Sí. Yo cuando me enteré que el pelado Trebuch anda en yate, tiene un yate, claro, pero digo, no es un detalle, pasa algo ahí, que es mucho más, está mucho más degenerado de lo que uno pensaba. Bueno, esa es la palabra, se degeneró. Sí. Se degeneró. No así el periodismo al que estábamos refiriéndonos nosotros, ¿no? Porque en todo caso, claro, ese periodismo atraviesa una crisis. Claro. No por ese tipo de degeneración, sino por problemas políticos. Sí, sí. Que es fruto de no poder resolver la organización colectiva. No hay problema, no hay una cuestión ética. Claro. Yo creo que no, el problema no es que nos falta ética, o no sé si es ética o moral en este caso. Que es lo que ellos no tienen ni moral, claro, no tienen ética. Claro. Creo que, bueno, no importa. Pero ahí sí tenés, para ser honesto también con mi parte, los compañeros que están, uno no elige siempre dónde trabajar, la verdad es que a veces no puede elegir, y por ahí te toca trabajar en un medio que responde a determinada tribu de los sectores políticos en disputa. Sí. Y yendo a esto de la ética, ese tipo ni se está haciendo millonario, ni en muchos casos, ¿no? Capaz que algunos sí, no lo sé, ni está faltando a la búsqueda o al deseo de determinada opción política parecida a lo que él defiende en los términos marxistas de un periodismo como crítica pública. Lo que está sucediendo es este problema de la representación política o de la definición de un rumbo político en ese movimiento, y en todo caso el asunto sería que, considerando cuál es su punto de partida o su puesto en la producción de la noticia, no pontifique. Sí. Por ahí, si no pontificara y dijera, che, está pasando esto, me dicen esto de este lado y esto de este otro, tratando de construir un efecto de equilibrio, de poner la mayor cantidad de información sobre la mesa, sería más saludable para todos. Incluso para los que le pagan. Claro. Para que aprendan también. También. Me parece que eso es lo que irrita o molesta. Che, no evangelicen, ya sabemos cómo es el kiosco. Ya sabemos cómo se hace la comida. Bueno, listo, comamos. Sí, yo creo que eso también tiene que ver con la desesperación y a lo mejor con la desesperanza, lo del pontificar, ¿no? Sí, también, claro. ¿No?
Viene de ahí, ¿no? Capaz que sí. Buscar una explicación religiosa frente a un mundo sin solución. Dipi, muchas gracias. Vamos a escuchar una canción. ¿Ustedes qué? ¿Qué cosa? No, ahora no, vamos un rato. Ahora venimos. No, que pongan la canción. Pero no Y solo ya nuestra está, parte. hoy es Jueves Santo. Vamos.